Solteros en el servicio a Dios. Hace como un mes estuve en un pequeño retiro de una misión donde estábamos unas 11 personas. 3 de ellas eran solteros. Eran 2 hombres de entre 45 a 60 años y una mujer que tendría unos 30 y algo de años. Ninguno de estas 3 personas, estaba casada. Me vino a mi mente lo que el apóstol Pablo decía acerca de las ventajas que hay en quedarse soltero para servir al Señor. Me preguntaba, ¿estas personas por el hecho de ser solteras en el servicio a Dios son de menos valor que los casados o no lo son? Meditando en esto me di cuenta que somos muy extremistas en nuestras convicciones en cuanto a esto. Y podemos ver grupos religiosos en donde si no eres un hombre soltero no puedes ser un sacerdote, por mucho que digas que Dios te ha llamado a hacerlo. De igual manera, en este grupo una mujer consagrada tiene que ser alguien, o tiene que ser una monja o pertenecer a alguna de las órdenes religiosas para solteras. Por otro lado, hay grupos que solo admiten a un hombre como pastor si está casado. La mujer toma el nombre de pastora por el simple hecho de estar casada con el pastor y no por su llamado. Otros consideran que ambos en el matrimonio deben ser pastores. Otros creen que la mujer puede ser pastora aunque el marido no tenga ese rol. Otros que la mujer soltera sí puede pastorear y el hombre soltero también. Por lo tanto, hay muchas maneras de pensar. Lo más honesto es intentar de buscar lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Y al mirarla, vemos que la obligatoriedad de estar casados para estar en el ministerio se basa principalmente en lo que Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, donde dice que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Y cuando escribe Pablo a Tito en el capítulo 1 y verso 6, dice que el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer. Algunas versiones de la Biblia, de manera interesada en el primer pasaje de Timoteo, no dicen obispos, como sí que lo dice el original, sino que dicen supervisor, ya que estas versiones están al servicio de aquellos que tienen como norma que el hombre no puede casarse para ejercer el ministerio. El hombre no puede casarse para ser un sacerdote. Y sería una enorme contradicción permitir que la Biblia diga que el obispo es, o sea, marido de una sola mujer. En ambos pasajes, tanto el de Timoteo como el de Tito, en mi opinión personal, no están enfatizando la obligatoriedad y la necesidad de estar casados, sino más bien se está en contra de algo que era muy habitual en aquel tiempo, en aquella parte, en aquel momento de la historia, que era la poligamia. En el mundo de aquel momento no estaba mal visto tener más de una mujer, e incluso era un problema que no era fácil de tratar. ¿Qué se hacía cuando alguien se convertía al cristianismo y esta persona tenía 4, 5 mujeres o más? Este era el problema. Si enfatizamos la obligatoriedad de estar casado para ejercer alguna función ministerial, nos encontramos con un problema. ¿Qué pasa con la soltería de Jesucristo, del apóstol Pablo y de otros muchos como Timoteo? Una de las razones de ser de las epístolas eran transmitir una buena doctrina. Y como vemos, mucho de lo que contienen las cartas del apóstol Pablo nos muestran que enfrentaban problemas que tenían las iglesias y cómo tratar estos problemas, estos asuntos, y eran problemas que la propia iglesia le transmitían al apóstol y buscaban una solución. Les preguntaba al apóstol qué debemos hacer sobre esto. En el capítulo 7 de 1 de Corintios, Pablo trata algo de este tema y escribe lo siguiente. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Los corintios querían saber cómo comportarse en cuanto a las relaciones sexuales y si se debían casar o no para tenerlas. Pablo les viene a decir que las relaciones sexuales en el matrimonio son correctas y que ninguno debería denegarle al otro el poder tenerlas, a no ser que sea de mutuo acuerdo y para dedicar un tiempo a la oración. Como siempre os animamos a seguir estudiando y escudriñando el pasaje, en este caso este capítulo 7 de 1 de Corintios. Brevemente diremos que dice que si estás casado y te conviertes al cristianismo, no te separes, no dejes a tu mujer, a no ser que la otra persona, el otro cónyuge, te pone impedimentos contra tu fe y te hace la vida imposible. Y que si te separas, pues te quedes soltero. Pablo se atreve a dar un consejo en cuanto a permanecer soltero como él lo estaba en el momento de escribir y dice lo siguiente. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo,
pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí vemos un consejo. Les dice a los solteros y a las viudas que les sería bueno quedarse solteros. Pablo reconoce su soltería como un don, o en este caso la palabra quizás se podría traducir mucho mejor como que tiene dominio propio. Él no sufría por no tener relaciones sexuales. Para él no era ningún impedimento. No tenía problemas para tener una vida plena siendo soltero. Él podía sentirse feliz y realizado sin estar casado. A partir del versículo 17 hasta el 24, el apóstol dice que cada uno se quede tal como estaba cuando conoció al Señor. A partir del versículo 25 nos damos cuenta de que algunos en la iglesia de los Corintios habían realizado una cuestión, tenían una pregunta que hacerle al apóstol y tenía que ver con que si una virgen era bueno que se casara o no. A esto el apóstol responde lo siguiente: ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Nadie peca tanto si se casa o si se queda soltero. Eso es evidente. Por el desarrollo de las epístolas, en mi opinión, tanto los que están casados como los solteros pueden formar parte del ministerio de la Iglesia y seguir los pasos de Pablo, o los pasos de Timoteo, los pasos de la viuda Ana, o los pasos del propio Jesucristo. Lo que realmente está diciendo Pablo es que si deseas estar casado como soltero, lo importante es que te consagres a Dios. Vamos a seguir escuchando lo que dice la carta. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Fijaros en esta última frase porque es una frase clave. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Para Pablo, esto era lo más importante, estar cerca del Señor. En su experiencia ha encontrado que estar soltero le permite tener más tiempo para las cosas de Dios. Por supuesto, no pasa al otro extremo de condenar el matrimonio, no, sino que su interés está en vida consagradas. De hecho, hemos oído al principio que se hablaba el obispo marido de una sola mujer y el anciano marido de una sola mujer. Por lo tanto, tenemos que sopesar estas cosas. No se está excluyendo a nadie en el ministerio. Lo único que Pablo está intentando hacer es que las personas tengan tiempo de calidad a la hora de consagrarse a Dios. Y en ambos casos, tanto casados como solteros, evidentemente pueden servir al Señor. Vamos a seguir escuchando lo que dice la carta en 1 Corintios capítulo 7. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Por todo lo que venimos diciendo en este estudio, es evidente que tanto estar casado como estar soltero está bien, siempre y cuando el servicio a Dios no encuentre tropiezos ni impedimentos. Encontramos muchos ejemplos de solteros o personas viudas que se quedaron solteros. Tendríamos que empezar por Jesús, Pablo, Ana, Timoteo, que ya hemos nombrado, y añadir muchos más. Por otro lado, como hemos dicho, y volvemos a enfatizar, estamos repitiendo lo mismo. Como hemos dicho al principio, está el obispo o el anciano que podían ser maridos de una sola mujer. En resumen, diremos que Pablo contaba para el ministerio con casados y con solteros. Lo verdaderamente importante es una vida consagrada a Dios, por lo que si estás soltero
y estás contento de serlo y estás disfrutando de la presencia de Dios y estás trabajando en el ministerio de la iglesia, haces bien. Gózate en hacerlo. Que nadie te ponga ningún impedimento. No tengas ningún problema ni nadie debería poner pegas a tu situación. Al contrario, deberían de animarte. Y es así que desde Promesas de Dios queremos orar por ti, si estás soltero, para que Dios te use grandemente de manera especial. Hoy queremos animar a los solteros y a las solteras que están en el ministerio, que están sirviendo, que están entregando su vida, que están de misioneros, como los misioneros que estábamos comentando al principio. Personas consagradas y entregadas a la obra del ministerio. Si es así tu situación, que Dios te bendiga grandemente. De manera especial, hoy queremos animarte. Os esperamos en un próximo programa.